Hay 3 hábitos que haces todas las mañanas y que no sabías que están arruinando tu vida y matando tus bendiciones. Acá te cuento cuáles son y cómo podés evitarlos. Así como empieces tu día, así como empieces la primera hora de tu día, es así como va a ser el resto del día. Por eso, las cosas que hagas en la primera hora de la mañana son las que van a determinar si vas a tener un día bueno o un día muy malo, si vas a tener un día espectacular o si vas a tener un día pésimo. Todo eso se define en lo que hagas en la primera hora de la mañana, lo que hagas en las mañanas. Imagínate por un momento varios días que tengas bien arrancados de la mejor manera, ¿a dónde podría llegar tu vida? ¿Cómo tu vida podría ir hacia arriba, hacia un siguiente nivel, cambiando algunos pequeños hábitos de tus mañanas? Por eso es que hay ciertas cosas de la mañana que no estás haciendo del todo bien y que si logras cambiarlas, tu vida puede cambiar también por completo. Finalmente podés lograr ese cambio que querés en tu vida. Por eso en este video te voy a dar los 3 hábitos matutinos que yo considero que son los más importantes para que puedas cambiar tu vida por completo. Y el último para mí es el más importante de todos, es el que tenés que poner en práctica ya, de manera automática, urgente. Déjame que te haga una pregunta. ¿Te acordás de algún día en el que lo empezaste muy mal y después todo el resto del día fue todo mal? Ese día en el que te pasó algo malo en la mañana y después todo lo que fue sucediendo a lo largo del día fue todo malo. Bueno, te cuento que eso no es casualidad. Yo siempre digo que todo es energía, todo está vibrando y lo que vibra de manera similar se atrae. Entonces, el hecho que vos tengas la vibración correcta al principio del día es lo que te garantiza que tengas la vibración correcta todo el resto del día. Recordá siempre que vibraciones similares vibran juntas y que las vibraciones superiores dominan a las vibraciones inferiores. Por eso, para poder tomar el control de tu vida, eso requiere que tomes el control de tus mañanas, que tomes la decisión de definir de manera consciente qué es lo que vas a hacer en las mañanas y cómo va a ser tu rutina matutina. Escríbeme acá abajo un comentario, déjame cómo es tu rutina matutina actualmente para que la analicemos juntos y veamos también qué cambios le podemos hacer, qué pequeños retoques o detalles podemos modificar para que tu vida pueda pasar a un siguiente nivel, para que lleves tu vida hacia adelante, para que dejes atrás las limitaciones del pasado y puedas empezar a mirar un poco hacia el futuro, de cara adelante. Cambiando tus hábitos matutinos, puede que de a poco empieces a ver pequeños cambios en tu vida, pequeños pasos. Al principio te puede parecer como que los cambios van muy de a poco, como que te cuesta mucho avanzar, que te cuesta dar esos pequeños pasos, pero si sos capaz de sostenerlo en el tiempo, podés ver cómo después de un año todo eso explota, como si apuntás de acá a 1 o 2 años, tu vida cambia por completo, tu vida da un vuelco. Cuando uno se esfuerza, al final se terminan viendo los resultados. Quizás al principio notes que los cambios son muy pequeños, que van muy de a poco, pero la persona que lo trabajó finalmente obtiene el resultado. Si uno hace la comparativa de 2 personas, una que cambia sus hábitos matutinos y otra que no, puede que al principio parezca que las dos van por el mismo camino. Puede que al principio parezca que sus resultados son más o menos parecidos, que van hacia el mismo lugar. Pero cuando la persona que cambió sus hábitos matutinos los sostiene en el tiempo, esa persona tarde o temprano su vida se va. Toma distancia de la persona que no lo trabajó, de la persona que no hizo nada. Eso es garantizado, te lo puedo asegurar. La persona que lo tomó en serio y lo trabajó termina yendo a otro lugar, en otra dirección. Por eso son muy importantes los pequeños pasos, las pequeñas victorias. Es muy importante definir qué es lo que vas a meter en tu mente las primeras horas del día. El primer hábito matutino que tenés que abandonar por completo apenas te levantás es mirar las redes sociales. Déjame por favor un comentario acá abajo si sos de esas personas que apenas se levanta lo primero que hace es ver las redes sociales, revisar el WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, cual sea la red social que más te guste, te metés apenas te levantás. Para que puedas solucionar esto, te voy a dar una técnica muy concreta que a mí me sirvió muchísimo. Yo la puse en práctica y pude dominar este aspecto por completo. Esta técnica se llama la regla de los 17 segundos. ¿Qué significa? Que cualquier cosa que aguantes durante 17 segundos lo terminás controlando, lo terminás dominando. Puedes eliminar cualquier mal hábito que tengas con esta regla de los 17 segundos. Para darte un ejemplo, si sos una persona perezosa y pasás mucho tiempo mirando la televisión y querés eliminar ese mal hábito, lo que tendrías que hacer según esta técnica es esconder el control bien lejos, que te tome más de 17 segundos encontrarlo. Puede ser, por ejemplo, que si tenés el control en el living, que lo escondas en tu habitación, que lo escondas en algún lugar, que lo cierres con llave a ese lugar, que te cueste abrirlo, que encontrar el control para prender la televisión sea un hábito que te cueste. No te digo que vendas la televisión en ese caso porque no lo harías al final, no sería algo productivo. En ese caso deberías empezar por esconder el control, que te cueste un tiempo buscarlo, y de ahí empezar a potenciar los hábitos que quieras en tu vida con esa técnica. Vas a ver cómo de manera automática a tu mente le va a dar pereza ir a buscar el control, le va a dar pereza hacerlo y va a buscar otra cosa para hacer. Lo otro que podés hacer para eliminar este hábito es dejar el celular lejos. Una vez que apagaste
la alarma, puedes dejar el celular lejos, que te cueste ir a buscarlo, que te cueste llegar a donde está. Entonces tu mente lo que va a hacer de manera automática es buscar otra cosa para hacer, buscar un libro, meditar, cualquiera que sea el hábito que quieras sumar, lo podés hacer dejando el celular lejos. El segundo hábito que tenés que eliminar en la mañana apenas te levantás es evitar el café. Esto es muy pero muy importante, es fundamental. No tenés que tomar café en la primera hora de la mañana, no tenés que tomar café apenas te levantás, en las primeras horas. Lo ideal sería que seas capaz de tomar agua tibia para activar el sistema digestivo, pero no tomar café apenas te levantás. Tenés que retrasarlo lo máximo que te sea posible, lo máximo que puedas. Recordá siempre que lo que hace la cafeína es elevar los niveles de cortisol, es decir, que lo que hace es estresar el cuerpo. Si vos tomás café apenas te levantás, estás estresando el sistema nervioso. Es lo mismo que sucede cuando tenés miedo, cuando sentís una amenaza, te estás estresando por algo que todavía no ha sucedido. Es exactamente igual. Lo que pasa en tu cuerpo es que viene a estar muy relajado, muy tranquilo durante toda la noche y de la nada lo estás estresando. Eso no es positivo para tu salud y para tu vida. Eso con el tiempo trae malas consecuencias porque tu cuerpo tiene la capacidad de despertarse solo, no necesita ninguna sustancia química, no necesita un alimento o una bebida adicional para poder levantarse. Está programado de manera química para poder hacerlo solo. Esto es muy importante, no te digo que no tomes café en tu vida, yo a veces tomo también porque lo necesito y me gusta, pero es fundamental que lo retrases la mayor cantidad de tiempo posible. Mi consejo ideal sería que desayunes y que después empieces a tomar café, quizás al mediodía, quizás en la tarde, que nunca vaya a ser en las primeras horas de la mañana. Y el té con la teína hace exactamente lo mismo, tiene las mismas consecuencias. Es fundamental no pensar que se puede reemplazar el café con el té simplemente en las primeras horas de la mañana, porque esto no es así tampoco. Tienen propiedades muy parecidas que estresan tu cuerpo. Un tip fundamental para mí para poder evitar el café apenas te levantás es reemplazarlo por agua con limón. Esto te hace muy pero muy bien porque te alcaliniza todo el cuerpo y sabemos bien que en un ambiente alcalino no pueden prosperar las enfermedades, no te puedes enfermar si tenés un cuerpo alcalino. Dejame un comentario a ver si tomás café en la mañana, si está dentro de tu rutina matutina, si vas a hacer algo para intentar cambiarlo, qué opinás de todo esto que te estoy contando. Dejame un comentario abajo y si te está sirviendo el video y te parece importante para empezar a cambiar tus hábitos matutinos, entonces te pido también que te suscribas, que actives la campanita, que me dejes un like, porque si ves el canal vas a ver que estoy subiendo un montón de videos con un montón de información para ayudarte a transformar tu vida por completo. Y el último de los hábitos, y también muy pero muy importante, eliminar las noticias, no ver noticias. Si tenés el control cerca de tu habitación, tenés que sacarlo, dejarlo lejos, donde te cueste llegar, y no prender las noticias, no impactar en las primeras horas de la mañana con información negativa que entre en tu mente. Tenés que tener mucho cuidado con la televisión. En la televisión justamente se le llaman programas porque programan tu mente, están programando lo que ingresa en tu mente. Y sabemos que todo es mental. Todo lo que piensas se manifiesta. Entonces, todas las noticias negativas que entren en tu mente están arruinando tu vida por completo. Lo creas o no, lo que hacen no es informarte, es sugestionarte. Lo que están buscando es sugestionar tu mente subconsciente. A mí hay una frase que escuché y que me pareció espectacular para empezar a aplicar en mi vida, que es: no importa lo que pasa en el mundo, importa lo que pasa en tu mundo. Si allá afuera ocurren cosas malas como guerras, asesinatos, muertes, robos, vos tenés la capacidad de traspolar todo eso, de transmutar esa energía negativa y seguirte enfocando en las cosas buenas, en las bendiciones que ocurren en tu vida para poder así llevar más bendiciones al mundo. Por eso hay distintos mundos, hay gente que le va muy pero muy bien, hay gente que le va muy pero muy mal. Es porque hay distintos mundos y cada mundo depende de los pensamientos y de las emociones que le metas. Así que recordá siempre, cuando te vayas a dormir a la noche, deja el control lejos, no lo tengas a mano, que no sea algo que te sea sencillo agarrar apenas te levantás. Y seguramente te estés preguntando, bueno, si no puedo agarrar el celular, si no puedo tomar café, si no puedo ver noticias, entonces ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago para impactar mi mente subconsciente? Hay un montón de cosas positivas que podés hacer. Podés meditar, podés leer, podés hacer ejercicio, incluso cosas mucho más sencillas y llevaderas, como por ejemplo apenas te levantás, estirar, levantar el cuerpo, sonreír, eso activa los músculos. Todo lo que te sirva para levantarte de una manera positiva es mucho mejor y va a cambiar tu día por completo. Y si querés conocer una técnica también muy pero muy buena y positiva para agregar en tus mañanas y que te permite cambiar tu estado de manera muy rápida en solamente 2 minutos, entonces te dejo este video en pantalla para que lo veas, lo apliques y empieces a cambiar tu vida por completo.